Buenas tardes, hermanas maestras. Gracias por su tiempo, por su esfuerzo en leer la tesis de la hermana Diana. Hermana Diana, felicidades por llegar hasta esta etapa, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar con su defensa de tesis. Vamos a orar para que el Señor la bendiga y nos dé gracia a todos. Amado Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana. Quiero, Señor, poner en tus manos en esta tarde a la hermana Diana. Ayúdala, Señor, dale sabiduría. Dale gracias, Señor, pon en ella las palabras certeras, adecuadas para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear y también para hacer la defensa de su tesis en cuanto a su presentación. Bendice a las maestras, bendíceme a mí. Guárdanos, Señor, y que esta actividad sea para darte la honra y la gloria a ti. Por favor, la ponemos en tus manos, rogando de tu protección y que nos des gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahí ya tenemos la presentación. Sí, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, me presento. Mi nombre es Diana Laura Luciano y gracias hermana Fernanda y gracias Liz por leer mi tesis. Espero les haya sido de bendición. Y pues soy de Río Verde, de aquí de San Luis Potosí. Soy de la carrera de Ministerio Cristiano y pues como saben, ¿verdad? Estudié en el Colegio Bíblico Bautista de San Luis Potosí. Pues estoy agradecida con el Señor Jesús, con Dios, porque Dios ha sido muy bueno y pues durante estos 4 años Dios me permitió poder, pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Por su gracia culminar. Él siempre estuvo al pendiente de mí, me cuidó y siempre estuvo fiel, su misericordia para conmigo. También agradezco a Dios por mis papás, porque ellos pues fueron pieza fundamental en mis estudios. Sin la ayuda de ellos, a lo mejor, y sin la gracia de Dios, no hubiera podido llegar hasta el día de hoy, pero ellos siempre me estuvieron animando, ¿verdad? Y me sostuvieron igual que Dios. Agradezco también a Dios por una hermana de mi iglesia, ella se llama hermana Martina. Le agradezco al Señor por su apoyo de la hermana, ella siempre ha estado al pendiente de mí, me marcaba, me llamaba, me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y eso era de mucha bendición en mi vida. También agradezco a Dios porque mi iglesia también estuvo al pendiente de mí, ¿verdad? Oraban por mí, es lo más importante. Y pues sobre todo a mi maestro Daniel Milán, porque pues me tuvo paciencia y con esto de la tecnología, ¿verdad? Yo no le sé mucho, pero Dios me dio de su gracia y también por su tiempo de disposición y pues a ustedes, hermanas, porque estuvieron dispuestas a leer y a corregir algo que yo tenía que haber hecho, ¿verdad? Pero ustedes me ayudaron y les agradezco. Mi propósito para haber escrito esta tesis fue que el lector y nosotros como cristianos podamos entender el propósito de Dios al habernos creado, entender que fuimos creados pues a la imagen y semejanza de Él para poder tener comunión con Él y tener relación en oración con Dios. También recordar y entender que nosotros como seres humanos no podemos depender de nosotros mismos, sino que necesitamos de un ser divino, de un ser superior y que es Dios, que no es nadie más, ni tampoco pues nada que pueda ser algo que nosotros tengamos por más o que creamos que sea más que Dios, nada puede tomar el lugar de Dios, solamente Él puede suplir todas nuestras necesidades. Y también entender que a través de la oración y su palabra podemos y le podemos conocer mejor y entendiendo que le podemos conocer mejor, podemos servirle mejor también. Los criterios personales que me llevaron a redactar fue ver la necesidad espiritual que hay en la gente. Mucha gente en otras sectas, religiones, como le puedan llamar, dicen conocer a Dios y dicen que oran a Dios, pero la verdad es que tienen el concepto mal definido
porque creen que rezar o repetir muchas veces unas palabras es orar y que ya Dios con eso te escucha. La verdad es que nosotros necesitamos ir más allá que eso. Entonces, la necesidad de mirar la gente cómo cree que Dios puede caber en un templo o que Dios puede caber en una obra de papel o de barro es sumamente importante para mí y pues para nosotros como cristianos lo debería de ser. Y también pues un criterio personal que me llevó a escribir esto es que debemos aprender a esperar en Dios y confiar en su voluntad, aceptar que, como dice su palabra, nuestros caminos no son sus caminos de Él y sus propósitos, ¿verdad? Aunque nosotros creamos que lo tenemos definido, no es así. Los planes y propósitos de Dios son perfectos para nosotros. Mi texto base es Mateo 6, 9 al 13. Este pasaje habla acerca de la oración, modelo que Jesús dejó para nosotros. Y lo tomé como referencia porque en este pasaje Dios nos enseña la manera correcta de orar. No diciéndonos que debemos siempre estar repitiendo lo mismo y ya, sino no hacerlo monótono, sino hacerlo de una manera como Jesús lo hizo cuando oraba al Padre, de una manera que exaltaba y glorificaba el nombre de Cristo. Las fuentes bibliográficas que yo consulté más fueron principalmente mi Biblia, ¿verdad? Reina Valera 1960. En ella pues se puede encontrar todo tipo de pregunta o cuestión que alguna persona tenga, todo lo que necesite a cualquier duda, cualquier situación, cualquier consejo que necesitemos, recurrir a la palabra de Dios siempre será lo mejor y siempre será la mejor respuesta. También estuve investigando en una escuela bíblica que es en una página en internet. De ella pude pues leer, ¿verdad? Y sacar no párrafos completos, pero sí algunas ideas que me ayudaron a poder entender más claro o hacer recordatorios. Y también mencioné en algunas ocasiones el libro de El poder de la oración de R.A. Torrey, ¿verdad? Y en este libro pues se puede ver, habla acerca del poder de la oración y cómo nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones desde cómo lo pedimos, orando. En la estructura de mi tesis, en el capítulo 1, pues vamos a encontrar lo que es la oración, ¿verdad? Desde cómo orar, qué es orar, cuándo orar, cómo oraba Jesús también. En el capítulo 2, las oraciones de la Biblia, algunos tipos de oraciones, por ejemplo, encontraremos la oración de Ana, la oración de Elías, de Daniel, e incluso la del Señor Jesucristo, desde cómo en los tiempos pasados, nuestros antepasados, por ejemplo, estos personajes eran hombres de oración y cómo Dios obraba en sus vidas y hacía milagros en sus vidas. Y, y a mí me impacta porque yo sé que el Dios de ellos es nuestro mismo Dios y que los milagros que hizo a ellos lo puede hacer con nosotros si tuviéramos un corazón como el de ellos tan entregado a la oración. En el capítulo 3 vamos a encontrar lo que es acciones de gracias, que son tipos de oraciones, por ejemplo, peticiones de oración, acciones de gracias, ay, Jesús me olvidó. Acciones de gracias, peticiones de oración, la oración para pedir perdón, de confesión, y en el capítulo 4, los obstáculos de la oración. Por ejemplo, las obras de la carne que impiden que nuestras oraciones pues lleguen, ¿verdad?, al trono de la gracia, el pecado que hay en nuestras vidas, las atracciones del mundo, muchas veces incluso cuando estamos orando, y lo digo porque en mi tiempo pasado a lo mejor lo viví, lo pasé, ¿verdad? Muchas veces se nos hacía pesado orar o aburrido. Hoy en día para la juventud así le puede ser aburrido. Y incluso cristianos que se han quedado dormidos en la oración, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, pues,
encontramos algunas soluciones que podemos tener, ¿verdad? Para poder orar de una manera más eficaz. Y en el capítulo 5, la llave de la oración. Desde la actitud de cómo orar, cómo tener un corazón humilde y hasta llegar al quebrantamiento delante de Dios. Un corazón humillado completamente delante de Dios y más que nada, pues, cómo obtener la salvación, que es como Dios puede escuchar a nuestra oración y atender a ella. Y también mis aprendizajes principales son la importancia que la oración tiene en nuestras vidas. Como cristianos, pues debemos de tener como prioridad orar y buscar a Dios todos los días y en todo momento. Como dice la palabra de Dios, orad sin cesar. También el impacto que tiene la oración eficaz del justo, porque mucha gente a nuestro alrededor nos puede estar observando y podemos orar y podemos pedir por gente que tiene alguna necesidad y se acerca a nosotros y nos puede decir, ora por mí, tengo esta necesidad. Y nosotros como cristianos podemos impactar a través de Jesucristo si oramos con una oración eficaz y con un corazón humilde, y Dios puede hacer un cambio de tal manera que esta persona puede llegar a ser salva, a convertirse a los pies de Cristo. Y también aprendí a tener disciplina en el momento de orar. Yo no acostumbraba a tener un diario de oración, pero me lo propuse durante todo este tiempo y me ha funcionado. No se me olvidan las peticiones de oración porque las apunto. Entonces, es algo un aprendizaje que obtuve durante este tiempo y que espero Dios me permita poder seguir llevando a cabo. Los retos principales que puse en mi vida es que quiero ser constante en mi oración. Quiero no dejar de serlo y aunque sea difícil porque estamos pues en el mundo y estamos ahora en el colegio vivíamos como en una burbuja donde todo era santidad, pero ahora estamos fuera de, entonces ser constante en mi oración, aprender día con día, conocer más a Jesús a través de ella y quiero ser de ejemplo y bendición a mi familia a través de esta, conociendo y seguir conociendo más del tema acerca de Jesús. En mis conclusiones, el objetivo principal es no olvidar nunca la importancia de la comunicación con Dios. Quiero ser de bendición en mi generación, dentro y fuera de mi iglesia, a jóvenes, a niños, por ejemplo, a los niños de mi clase, que los niños puedan ver y confiar en su maestra, que tienen una maestra que les ayuda a orar y que saben que siempre va a estar ahí para cualquier petición de oración. Y quiero dejar también testimonio a los futuros jóvenes que, como lo mencionaba, mis niños de clase, mis hermanitas, mis primitos, ¿verdad? Dejar el deseo y que ellos vean en mí una persona de oración. Que mis hijos a futuro puedan decir, mi mamá es una mujer de oración. Y ese es el propósito y mis conclusiones sobre esta tesis. Bien, hermana Diana, gracias por su exposición. Vamos a comenzar con las preguntas. Maestras, la que guste de comenzar de las dos. Adelante, por favor. Bueno, voy a comenzar yo. Primero que nada, Diana, muchas gracias por tu entrega y por tu tesis. Fue una tesis que disfruté leer, que aprendí de ella, que me motivó a orar más, a pasar más tiempo con Dios. Como dices, a veces, pues con el paso del tiempo, mientras más te ocupas y así es muy fácil decir, ay, al ratito oro, pero siempre es importante pasar ese tiempo con Dios, ¿verdad? Es muy necesario para nosotros. Y bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, la aprendí en el colegio donde estudié y siempre me gusta vivir por esa frase. Dice, la persona que hace el trabajo es la persona que hace el aprendizaje. Quien más aprende es aquel que está haciendo el trabajo y creo que quien más aprendió de esta tesis fuiste tú y Dios te permitió aprender más y crecer en esa área de tu vida y creo que eso es lo que valió la pena, ¿verdad? Todo el aprendizaje que pudiste obtener de ello. Bueno, la pregunta número 1 es la siguiente. Si Dios ya sabe todo lo que va a pasar, si Él es soberano y Él sabe todo lo que va a pasar,
Entonces, ¿por qué quiere que oremos? Bueno, el deseo de Dios es que todos vayamos a Él en oración. Y sí, Dios ya sabe todo lo que va a pasar, Dios ya conoce nuestro futuro, Él ya supo Él es todo, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero el deseo de Dios es que como cristianos tengamos comunión con Él, lo mencioné al principio. Él nos creó a su imagen y semejanza y su principal deseo y el principal objetivo de haber creado al ser humano y a su semejanza y a su imagen es para que tengamos comunión con el Padre. Entonces, creo y espero haber respondido su pregunta. Sí, de hecho, esta pregunta la basé en el capítulo 1 de tu tesis donde hablabas sobre eso, porque claro que la oración es para pedir, pero para Dios, mucho más que para pedirle, para Él es que tengamos comunicación con Él, pasar tiempo con nosotros. Entonces, muy bien. Por favor, hermana Liz. Bueno, pues primero que nada, Dianita, muchas felicidades por haber llegado hasta aquí. Definitivamente como que no es fácil todo este proceso de hacer una tesis y de investigar y pues es un reto muy grande, pero lo has logrado y has terminado tus materias y estás a días de recibir tu reconocimiento y pues bueno, eso me hace sentir muy contenta por cada uno de ustedes que van a graduar. Pues muchas felicidades y también felicidades por tu tesis. Como dijo Fer, disfruté leerla, tenía mucha información que obviamente hemos escuchado de la oración tanto que a veces no le damos como que ese valor tan precioso que tiene. Entonces, la verdad, yo disfruté leerla y me fue de mucha bendición. Y bueno, a mí me llamó la atención un tema y es el que quiero preguntarte. ¿Cuál es la diferencia y las consecuencias de orar en el espíritu y orar en la carne? Las consecuencias y la diferencia creo que es muy notoria, ¿verdad? Cuando nosotros oramos en la carne, pues oramos para nuestros placeres, para nuestros deleites, para mis caprichos, ¿verdad? Y dice la Biblia en Santiago, recuerdo que Santiago 1:3, que muchas veces no recibimos porque pedimos mal o pedimos para gastar en nuestros propios deleites, ¿verdad? Entonces, creo que la consecuencia es que Dios no contesta oraciones o caprichos, ¿verdad? Él suple necesidades, Él escucha oraciones, me dijiste, ¿qué, perdón? En el espíritu y en la En el carne. espíritu. Él escucha oraciones que vayan acompañadas de un espíritu humillado. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿verdad? Entonces yo los oiré. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos un espíritu humillado, un espíritu humilde, quebrantado delante de Él para poder ser oídos. De otra manera, creo que la consecuencia sería tener una oración no contestada. Ok, muy bien. Me Muchas ganaste gracias. una pregunta. Preguntó lo mismo que quería preguntar, pero bueno, voy a cambiar la pregunta. No, todavía tengo otra. Sí, hermana. Da un ejemplo de un personaje bíblico. Durante tu tesis diste ejemplos de diferentes personajes bíblicos, pero yo quiero que me des un ejemplo de uno de esos personajes bíblicos sobre cómo respondió a la oración no contestada. ¿Cómo es que este personaje respondió ante Dios por no contestar su oración en el momento que esa persona quiso? Bueno, viene a mi mente el rey Ezequías. Yo sé que Dios sí le contestó en el momento, pero recordemos que dice la Biblia, cuando él supo que iba a morir, dice la Biblia que Dios, el profeta Isaías regresó con él y Jehová le dijo, dile que por su oración
se le aumentarán 15 años. Pero pudiésemos pensar en Ezequías, ¿verdad? A mí me impacta su oración, porque él, a pesar de que al momento no supo que Dios le iba a dar esos 15 años de más, él no tomó una actitud de enojarse con Dios o pues sí, una mala actitud, sino que al contrario, dice la Biblia que se hizo hacia la pared, puso su rostro hacia la pared y empezó a orar. Y al contrario de nosotros, hubiéramos, bueno, en lo personal yo hubiera enojado, no, pero ¿cómo que voy a morir, verdad? O así hubiera sido la noticia para mí, pues lo hubiera tomado en enojo o amargura contra Dios, porque pues como decía Lisania, ¿verdad? En nuestra carne vamos a reaccionar mal, pero a mí me encantó la actitud y conocer más a fondo la vida de Ezequías. Al momento de él haber sabido que su vida terminaba en un instante, pudo haber enojado y amargarse contra Dios, pero él no tomó esa actitud. Él al momento oró y hizo lo mejor que podía haber hecho, ponerse en las manos de Dios. Muy bien. Adelante, hermana Lisania, por favor. Ok, bueno, ahora tú me ganaste, Fer. Yo tenía la siguiente pregunta como esa. Pero bueno, a ver, esta es una que se puede contestar de dos maneras. Bueno, te la voy a hacer de dos maneras, pero ¿qué pasa cuando, o qué sucede cuando un cristiano no ora? ¿O de qué se pierde? O por el contrario, ¿qué gana un cristiano cuando ora? ¿Qué? Ay, otra vez me la repites, por favor. Ok, bueno, estas son como dos preguntas. ¿Qué pasa cuando un cristiano no ora? ¿De qué se está perdiendo? Y por el otro lado, ¿qué gana un cristiano cuando ora? ¿Qué es lo que recibe? Bueno, un cristiano que ora, entonces entendemos que es un cristiano, ¿cómo se dice? Genuino o fiel porque ora, ¿verdad? Y lo que gana un cristiano que ora son, pues tantas cosas. Todas las bendiciones que uno puede obtener a través de la oración son muchísimas. Creo que lo principal que puede ganar es riqueza espiritual, ¿verdad? Conocer más a Dios a través de la oración es algo que llena y satisface a nuestra alma cuando lo hacemos con, con el corazón. O sea, ahora sí que cuando sí queremos hacerlo de verdad, cuando un cristiano realmente ora. Y lo que se pierde un cristiano que no ora, pues me pongo a pensar, me lo imagino en personas que van, muchas personas que van a la iglesia y solamente, ahora sí que como dicen los hermanos, van y calientan la banca y hasta ahí se acabó. Pero ni siquiera la oración que hizo el pastor o la oración que al momento de orar, que ya se termina el culto, oramos, creo que se pierde de la protección de Dios, las bendiciones que Dios puede traer a través de esta en su vida y pues sobre todo muchas cosas que él estaría necesitando espiritualmente y aún secular o físicamente que necesitará, se lo pierde. Por ejemplo, a través de la oración podemos pedir desde salud hasta la mayor necesidad que podamos tener siempre y cuando sea una verdadera necesidad delante de Dios. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muy bien. Continuamos. Ok. Mi última pregunta es la siguiente. En tu tesis hablas de los diferentes tipos de oración. Y en estos tipos de oración mencionas un tipo de oración en donde dices que es el más importante y mencionas por qué es el más importante. ¿Recuerdas cuál es esta oración? Creo haberlo recordado en este momento. Si no me equivoco, la oración más importante que escribí en mi tesis fue la oración de pedir perdón. ¿Y por qué es la más importante? Bueno, porque aunque somos cristianos, no dejamos de ser humanos y no dejamos de ser carne. Entonces, la naturaleza humana es pecaminosa y día tras día
aunque no queramos, con nuestra mente, con nuestra vista, con todo lo que tenemos en nuestro ser, podemos estar pecando siempre. Es necesario que día tras día vayamos delante de Dios y le pidamos perdón, porque los pecados en nuestra vida es un obstáculo a nuestra oración. Entonces, es importante para mí es la más importante, porque necesitamos estar siendo más como Jesús cada día y menos como yo misma. Entonces, otro punto por qué es importante es porque la humanidad es lo que necesita pedirle a Dios el perdón de sus pecados. Entonces, es por eso que es la más importante. Pues bueno, y la última pregunta que yo tengo es, o más bien que nos platiques, ¿cuál es tu oración favorita de la Biblia y por qué? El micro, hermana Diana. El micrófono. Ya, ¿ya? ¿Sí, verdad? Gracias, me encanta esa pregunta porque sí tengo una oración y la más hermosa, bueno, son dos, pero una que me encanta y que me identifico con ella es la oración de Ana. Me encanta la oración de Jesucristo porque dentro de ella cabemos nosotros, ¿verdad? Pero la oración que más impacta mi vida y que es mi favorita es la oración de Ana, porque pues al leerla me identifiqué, porque pues cuando yo oro a veces oro solamente moviendo mis labios, y Ana sí lo hacía. La Biblia dice que Ana lo hacía de tan profundo su corazón que no hablaba palabras, solamente se movían sus labios. Y la gente al observarla, en este caso el profeta Elí, sacerdote Elí, la miraba y él pensaba que estaba borracha, ¿verdad? Pero no, ella estaba orando de todo su corazón y aunque aunque su oración fue silenciosa, Dios fue propicio a ella. Dios contestó su oración y le dio su hijo que ella le pedía. Entonces, esa es mi oración favorita y por eso. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir primero a la hermana Fernanda que ore por ti, hermana Diana, y después la hermana Lisania, en el sentido que ella conoce, por favor. Ay, perdón. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la oración, porque es el regalo más grande que tenemos mientras estamos aquí en la tierra, y cuando estemos en el cielo ya no será necesaria. Mientras estemos aquí, ayúdanos a no tomar en vano, Señor, la oportunidad y el privilegio que tenemos de hablar contigo todo momento. Gracias te damos por Diana, Señor. Gracias por su entrega, su diligencia. Tú, mejor que nadie, Señor, viste su esfuerzo, sus desvelos, todo lo que ella pasó para poder llegar hasta donde ella está. Te ruego, Dios, que por favor le bendigas, que tú cumplas tu propósito en su vida, que guíes cada decisión, que la uses grandemente, Dios, que pueda ser de bendición donde quiera que ella esté, y que estos días que están próximos a su graduación puedan ser días de mucha bendición, Señor, de gozo, y que pueda ella ver tu mano en todo momento, Señor. Tráela con bien a San Luis. Y gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste de poder ayudarla un poquito con esto de su tesis. Te ruego que sigas guiando su vida. Bendice a Daniel, bendice a Liz. Y gracias, Dios, por este tiempo que nos das. Te amamos. Pedimos y agradecemos esto en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y la bendición y el privilegio de dirigirnos a ti, Señor, como a un padre. Gracias porque tú en todo momento nos escuchas, Señor, y nos proteges. Y pues en esta tarde te queremos agradecer por la vida de Dianita. Gracias por pues tu fidelidad mostrada en su vida a través de estos años, Señor, del colegio. Gracias porque le has protegido, le has guiado, le has provisto, le has dado gracias, Señor, sabiduría. Y también gracias por sus padres que le han apoyado, por su iglesia, por hermanos de la iglesia que han estado
al pendiente de ella, Señor. Gracias porque le has permitido llegar a esta etapa tan especial, a cerrar este capítulo de su vida, Señor, con gozo y gratitud. Y pues te rogamos, Señor, en este día que tú la sigas usando, que todo lo que ella ha aprendido pueda ponerlo en práctica para servirte a ti, Señor, para ser de bendición a los que le rodean, a su iglesia y a aquellos que no te han conocido aún. Rogamos que tu mano esté en su vida, Señor, que le des gracia para decisiones que tiene que tomar respecto a esta nueva etapa en su vida, Señor, ya como graduada, que tú seas con ella y que también pues pueda disfrutar mucho estos días, estos últimos días del colegio y la graduación, Señor. Gracias también por cada uno de los maestros que están dispuestos a invertir en vidas de otros, Señor, en nuestra vida para que podamos ser más como tú y ser de bendición para otros, Señor. Gracias en esta tarde y sé con nosotros. Rogamos esto en tu nombre. Amén.